Bueno, hoy es miércoles y como cada miércoles, ya lo sabe usted, regresamos luego de un periodo de contingencia y de reajustes, regresamos a nuestra sección de análisis jurídico con el licenciado Jesús Díaz Dircio. Jesús, buenos días, ¿cómo estás? Pues qué bueno que ya estás de nuevo con nosotros, Jesús. Lo que está en el tema, en la agenda, en el debate público, Jesús, es esta ley que entró en vigor el 28 de noviembre, la ley que regula el uso de cubrebocas. En principio, ¿qué te parece esta disposición en Morelos? Sí, desde luego es algo que exige las circunstancias actuales en cuanto a la protección de la salud. Como derecho humano debe ser protegido por el Estado. El Congreso está en lo correcto en cuanto a normar circunstancias que no se encuentran contempladas en la ley. Desde que inició esta situación de la contingencia, pues han tenido que ir reformándose normas, han tenido que implementarse acuerdos para poder implementar la seguridad de las personas en cuanto a la salud. Entonces es algo que era necesario, es algo que se viene a pegar a las necesidades y exigencias de la pandemia. Por consecuencia, las facultades que el Congreso tiene para reformar la ley o para transformarla, inclusive otorgar facultades, pues es algo que se debe hacer de inmediato, tratándose de las cuestiones de protección a los derechos humanos. Claro, sin duda necesaria, aunque hay quienes han opinado que se tardaron un poquitín, como 6 o más meses, ¿no? Sin embargo, pues ya está la disposición y legalmente la has visto, has revisado los artículos, la aplicación y demás. ¿Qué te parece? Hay quienes consideran que podría violentar los derechos de las personas. Sí, sería lo contrario. En ese sentido, el Estado tiene que garantizar, proteger y respetar los derechos humanos, de acuerdo a lo que establece la propia Constitución, y como consecuencia es una atribución al Estado. No se le puede trasladar a los particulares la responsabilidad de esa protección de derechos humanos, puesto que es una facultad exclusiva del Estado. Consecuentemente, pues el proyecto que fue aprobado, pues es prácticamente lo que debían de haberse hecho inmediatamente en cuanto al conocimiento de la salud, de la afectación que tienen las personas por la salud. Ahora, no olvidemos que el bien colectivo está por encima del bien particular. Consecuentemente, la responsabilidad del Estado de reformar la ley para que los particulares asuman ciertas responsabilidades, pues esa es la atribución que ellos tienen. Partiendo de que el cuidado de la salud es un derecho humano protegido por la Constitución, en el que emana la Ley General de Salud, en el artículo 4 de la Constitución, pues se entiende prácticamente que el Estado debe asumir esa responsabilidad. Entonces no hay ninguna violación a los derechos humanos, por lo contrario, la salud es un derecho humano que debe ser protegido, y las autoridades, cuando omiten realizar esas conductas de protección, pues más incurren en una responsabilidad que en el ejercicio de funciones, ¿no? ¿Te parece una ley práctica? ¿Crees que esté ayudando a que la gente use el cubrebocas? Principalmente la conciencia de las personas es la que debe ayudar más, ¿no? En el sentido de que pues podrían generarse cualquier tipo de leyes, o leyes a veces hay en demasía, con la intención de que la gente comprenda que si comete alguna infracción pues va a ser sancionada, pero en realidad también depende de las personas. Ahorita que la economía se ha visto muy afectada a consecuencia de esta pandemia, pues es importante que las personas, para no afectar más a los demás, pues trate de seguir las reglas. Se les ha permitido salir a la calle, inicialmente pues se había restringido y el confinamiento había sido en el interior de domicilios, pero en la actualidad con los semáforos y el cambio de advertencias, pues hace que las personas puedan salir, pero a veces he estado abusando de esa situación, ¿no? Más cuando se sale a veces sin razón, y en el uso de cubrebocas, que es la única medida preventiva que se le ha obligado a las personas a seguir, tampoco lo quieren respetar. Entonces es correcto que en muchas ocasiones se tenga que implementar sanciones a las personas que no siguen las indicaciones y que ponen en riesgo la salud de los demás. Esa colectividad que se ve afectada por un particular, pues es la que el Estado debe vigilar. Son sanciones que van de manera gradual hasta la sanción económica.
la amonestación, el trabajo en la comunidad, etcétera. Hasta el momento aquí no hemos escuchado. Tú habrás escuchado algo de que ya se estarían aplicando, y además cómo se podrían aplicar, dado que pues ahí está en la ley, pero cada municipio tendría también que implementar una manera de hacerlo, ¿no? Sí, el Congreso trasladó a los municipios la facultad para poder implementar las sanciones en base a ese decreto, esa propuesta de ley que fue aprobada. El municipio tiene la responsabilidad de implementar las sanciones que van desde el apercibimiento, trabajos en la comunidad, el pago de una multa, arresto. Desde luego es gradual, se entiende pues que si en la vigilancia de ese cumplimiento las personas se niegan a cumplir con las responsabilidades que se le están implementando, pues pueden aplicársele esas sanciones. En el apercibimiento, pues se entiende que si no traes el cubrebocas pero se te apercibe y en ese momento te lo pones, pues estamos satisfaciendo la exigencia y posiblemente quede en una amonestación. Pero si hay resistencia, pues ahí se va a ir contemplando cada una de las acciones que la ley en el estado se implementaron. Sí es importante pues que la gente siga las reglas, porque pues las sanciones tendrían que ser justificadas a razón del incumplimiento, ¿no? Como cualquier otro hecho de tránsito o cualquier una circunstancia de que se dan comúnmente y que se sancionan por el municipio y se cobran multas o se detiene a las personas. Es similar en esas circunstancias. Y dice algo muy importante, que los municipios pues están, que más bien que hay muchas leyes que buscan proteger pues la salud, la integridad. Hay muchas leyes en nuestro código que buscan eso, ¿no? Preservar el bienestar, la salud y demás. Sin embargo, no todas se cumplen. Históricamente, ¿qué podemos decir de esas leyes? Muy buenas leyes, pero que en la práctica no son aplicables. ¿Cuál es tu percepción de esta ley, dada la idiosincrasia del ciudadano morelense, para su aplicación y sobre todo para que haga caso de la ley y pueda usar el cubrebocas de manera permanente? Pues debe ser a través de los ejemplos que ponen los propios gobernantes. Es importante que las instituciones públicas y los funcionarios pues sigan esas reglas, porque es lo que ejemplifica a los demás. Comúnmente las personas se reflejan por cuanto a quien no realiza la conducta o por quien no respeta la obligatoriedad, y esa circunstancia pues sí afecta a los demás. Es decir, si nuestros gobernantes, que son los que tienen la principal obligación de cumplir con las normas, no lo hacen, pues la mayoría de las personas se ven reflejadas en eso y actúan de manera acorde a los ejemplos que se les han dado. Entonces, ¿qué experiencia nos hemos encontrado? Pues en esa, sobre todo cuando se trata del ejercicio de una ley que las propias autoridades no cumplen, pues las personas a veces tratan de justificarse a través de esa conducta y es difícil aplicar una norma que no es respetada por las propias instituciones. Tratándose de las reformas que existen en el estado de Morelos, pues se reformaron inclusive normas de la ley de responsabilidades para sancionar a los propios servidores públicos que no cumplían con esta obligatoriedad. De estas circunstancias se da porque prácticamente sí se había notado que ellos mismos no cumplían con esa norma. Claro, y por último, Jesús, en tu experiencia, en tu conocimiento, haciendo un poquito de lado la parte legal, la parte jurídica, ¿tú cómo ves esta ley? Así como somos los morelenses, así como tú convives con la gente de tu barrio, con tu gremio de profesionales, con las autoridades, ¿era necesaria? ¿Crees que va a ser útil? ¿Crees que los morelenses la vamos a atender? ¿Y cómo la vamos a atender? ¿Por temor a que no nos sancionen o por convicción propia? ¿O esperaremos que, como dices, pongan el ejemplo a las autoridades para nosotros también seguirlo? ¿Tú cómo la ves en términos generales, en términos, diríamos, desde el punto de vista de cualquier ciudadano? Necesaria en las circunstancias actuales en las que nos encontramos, en que las personas se han visto afectadas en la economía y que la única sanción que se les ha implementado es el uso de cubrebocas. Es necesario que se cumplan esas reglas, porque si lo que queremos es que la economía no se caiga, pero mantener el giro económico entre las actividades, pues requiere de usar el cubrebocas. Pues no es necesario que se tuviera que obligar, sin embargo, se tiene que hacer, porque
ya hay un riesgo en la comunidad desde el momento en el que las personas salen y tienen contacto y manejan pues la actividad económica a través del flujo del dinero, y todo eso implica que se pongan en riesgo a las personas. Entonces, si la manera de contener ese riesgo es a través del uso simple del cubrebocas, es como ponerte el cinturón de seguridad en el auto, ¿no? Sí. Entonces hablamos de que hay reglas que pudieran ser más sencillas que el uso del cubrebocas y que se han implementado en otras normas, como esta que acabo de comentar del uso del cinturón, la velocidad que debes mantener en una zona peatonal, circunstancias que regulan conductas de transeúntes y conductores, o incluso muchas otras sociales, como escándalos en vía pública, circunstancias y iniciativas que se sancionan y que todo el mundo las conocemos y que tratamos de evitarlas precisamente porque nos van a sancionar, e incluso muchos las aceptamos porque sabemos que cometemos alguna infracción y tenemos que cumplir con la obligación de pagar una sanción. Entonces, tratándose del cubrebocas en un momento de pandemia, pues lo más lógico y objetivo es que uses el cubrebocas. Si no lo estás usando, la implementación de una sanción debe ser necesaria porque pones en riesgo a las demás personas. La economía se va a manejar a través de la conducta de las personas en el cumplimiento de esas reglas. Si esto sucede, pues yo creo que podríamos superar estas circunstancias. De lo contrario, pues estamos expensos a que pues cualquier persona que estuviera con la enfermedad y pudiera contagiar, que no respete las reglas, pues va a generar una consecuencia de enfermedad para toda la comunidad, y eso es algo que debemos tener conciencia de evitar. Definitivamente. Pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Que pases muy feliz Navidad, pásatela bien con tu familia, con salud y a cuidarnos. Felicidades a todos, felicidades Evaristo, un fuerte abrazo, feliz Navidad. Claro que sí, te abrazamos también desde aquí a la distancia.